presentado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. 8 de la mañana, 9 minutos, en Radio Qué Buena 92.1 FM. Estamos en vivo y en directo desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, también por Risaralda TV y redes sociales para Colombia y el mundo. Hay un número de WhatsApp para que ustedes, si tienen preguntas, y el Facebook Live, si quieren participar también. El número es el 312-864-3141. Está con nosotros el ingeniero industrial, economista y administrador financiero con especialidad en finanzas y política, Óscar Cruz Ramírez, aspirante a la alcaldía de Pereira por el movimiento Colombia Humana. Doctor Óscar, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro, muy buenos días a Fermín y muy buenos días al doctor Germán Aguirre, compañero de muchas luchas políticas durante tanto tiempo. Le doy los buenos días al economista Óscar Cruz Ramírez. Y vamos a hablar de dos temas fundamentalmente, de su aspiración a la alcaldía de Pereira, tenemos entendido ya tiene el aval de la Colombia Humana y vamos a aprovecharlo. Usted es uno de los voceros del petrismo acá en este departamento de Risaralda, del pacto histórico. Y vamos también a hablar de la crisis que está viviendo a nivel nacional. Comencemos con su aspiración a la alcaldía de Pereira, ya tiene el aval listo. Sí, hermano, una emulación al interior de Colombia Humana, yo creo que es la única organización política en Colombia donde se hace una emulación de las personas que quieran aspirar tanto a consejo, asamblea, JALS, alcaldías y gobernaciones. Hubo unas consultas internas que se llevaron a cabo en abril, donde cada una de las personas que resultamos ganadoras, pues teníamos que presentar unos requisitos para que se nos diera el aval o el certificado de firmeza como candidatos de Colombia Humana. Aquí en Risaralda hemos constituido un equipo tanto en Dos Quebradas, en Pereira, como en los 14 municipios del departamento, en nombre de nuestra organización política Colombia Humana. Y hay hombres y mujeres muy buenos, hombres y mujeres muy prestantes, hombres y mujeres que estamos tratando de transformar la sociedad, no desde el punto de vista de lo político, decir que es que nosotros somos los buenos y los otros son los malos, ni en esa dualidad, ni esa confrontación de dos sectores que se dice que están enfrentados desde hace tiempo, sino con una propuesta clara de construcción de territorio tanto en Risaralda como en el municipio. En mi calidad de candidato a la alcaldía hoy de la ciudad de Pereira por Colombia Humana, quiero agradecer a toda la militancia, a los que me apoyaron y a los que no nos apoyaron, a que construyamos un frente común para la defensa de los principios y los postulados de nuestro presidente Gustavo Petro en torno a diferentes temas que manejamos y que creemos nosotros podemos ahondar en la ciudad y en el territorio. Dentro de ellos las reformas a las cuales nosotros apoyaremos desde la administración pública, porque considero yo como profesional, como constructor de territorio, que se necesitan muchas, con cambios que se deben hacer y que se están construyendo desde el Congreso, pero no lastimando verdaderamente a un gobierno que apenas empieza y donde encontramos verdaderamente la visceralidad y el odio de algunos medios que solamente utilizan la mentira, la maldad y el odio para descalificar la propuesta de un gobierno de cambio que fue por el cual nosotros votamos. Ya vamos a hablar de ese tema, del tema nacional, de lo que está pasando con el gobierno Petro, pero con respecto acá, su aspiración a la alcaldía de Pereira ya tiene el aval en sus manos. Usted nos comentaba la vez pasada que estaban en ese proceso también de tener un solo candidato de los alternativos. Dentro de los alternativos son pues varios movimientos políticos, varios partidos políticos. ¿Cómo avanza ese proceso? Porque cada uno de manera individual pues le será muy difícil conquistar la alcaldía de Pereira. Salió antier una resolución, Germán, que habla sobre los parámetros, los requisitos y la forma en que se puede escoger el candidato del pacto histórico, que es lo a que tú haces referencia. En estos momentos, pues en Pereira hay unos candidatos inscritos. Yo represento a Colombia Humana, hay otra persona que representa al Partido Comunista, UP y Comunes. Y hay otra ¿Qué es persona, quién? el señor Alexander Pérez. Alexander Pérez, sí. Y la otra persona, que es un señor Héctor Julio, que se inscribió y que representa a Todos Somos Colombia. ¿Héctor Julio qué? Héctor Julio Gómez, me parece que es que ¿O Garzón? No, Gómez. Héctor Julio Gómez. Entonces, estas tres personas nos vamos a someter y vamos a sentarnos a mirar a ver cuáles van a ser los parámetros para poder escoger ese candidato. Son dos elementos fundamentales. Consenso es que los tres estemos de acuerdo. Y una encuesta, que es lo que debe definir a través de un medio que se contrate para definir cuál de las tres personas tiene mejor aceptación ante la comunidad. Yo creo que esos son los escenarios de construcción verdaderamente de la política. O sea que ustedes en ese escenario están descartando
una unión también, un acuerdo con el Partido Verde, que me parece que también es un partido bien importante acá en Risaralda. De hecho, tienen hoy 2 curules en la Cámara de Representantes. La militancia del Partido Verde es muy importante, o sea, aquellos hombres y mujeres que todos los días se levantan y que defienden los principios verdes de un partido en el cual yo estuve, pero es que la dirigencia de aquí se convirtió, Germán, y lo acabamos de ver, la señora Carolina Giraldo pidiendo que se archive la reforma de la salud y que se archiven las reformas del gobierno. O sea, no puede ser que dicen que apoyan el gobierno y está bien, la reforma de la salud es una reforma que hay que estudiarla, discutirla, la reforma laboral que se necesita para transformar las condiciones laborales de la clase trabajadora, la reforma pensional para que aquellas mujeres que tuviste, que acaba de salir un fallo de la Corte Constitucional donde dice que esas mujeres tienen derecho a la pensión, pero que los grandes dueños de los medios de esos fondos de pensiones no quieren aceptar. O sea, son reformas de fondo, de estructura del Estado, donde hoy podemos encontrar que si no se hace esto, este país cada vez va a ser más pobre y más miserable, la gente humilde y la gente que no necesita. Entonces, los verdes aquí en Risaralda, los respeto mucho, respeto a sus dirigentes y respeto mucho a la militancia de los verdes, pero es que ese es el problema cuando usted dentro de manera personal que manifiesta yo quiero, no, esto es un colectivo, Colombia Humana es un colectivo construido con diferentes sectores. Yo me debo a una propuesta colectiva, mire, Germán, se me descalificó, se me señaló, indudablemente que eso es una confrontación de ideas y de propuestas, pero Colombia Humana, después de estudiar la hoja de vida de Óscar Cruz, de haber hecho el ejercicio para la Cámara en nombre de Colombia Humana, de tener un colectivo, tomó la decisión de respaldarme. Los verdes hicieron algo, Germán, que me aterra a mí. Yo me retiré de los verdes el 20 de septiembre del 2020. Y resulta que no me habían retirado de la base de datos de ellos, ni habían enviado ese informe al Consejo Nacional Electoral. Y ahorita lo sacaron y enviaron un cartapacho al partido, a Colombia Humana, para decir que yo era de los verdes. Pues me tocó ir al Consejo Nacional Electoral, me tocó ir al Partido Verde y el señor Jaime Navarro me firmó que desde el 2020 yo no pertenezco a esa colectividad, pues aspiré a Colombia Humana a la Cámara de Representantes. Entonces son trapisondas que uno no se deben de hacer, la confrontación de las ideas es importante y yo creo que eso es lo que debemos Por construir. lo que nos está comentando, queda descartada pues totalmente ya prácticamente una alianza de los alternativos en Risaralda. Usted habla pues de 3 precandidaturas o 3 candidaturas que se pueden convertir en una sola. Los verdes pues irán con su candidata o su candidato de manera independiente. Pero también hay otras candidaturas independientes en Pereira. Acabamos de entrevistar a Steven Cárdenas, que también está como un candidato independiente. Marta Alzate, Fabián Gómez, Carlos Andrés Hernández. También está Fernando Augusto López Aristizábal. Bueno, y hay otros precandidatos, candidaturas. ¿Eso es posible que si no se logra con los verdes, se logra con esos otros independientes o eso también está descartado? Germán, ¿hasta qué punto son independientes las personas que han participado de los procesos? Y usted le hizo una pregunta a Steven, lo respeto mucho, pero Fermín también le hizo otra pregunta. Uno no puede hablar, nosotros vamos a hacer nuestra campaña política con base en propuestas de construcción de territorio muy diferente. Creemos que hay cosas buenas en Risaralda, creemos en Pereira y en Risaralda, creemos que nosotros debemos de construir un territorio de manera diferente, con una administración de manejo de los recursos diferentes. La contratación que se hace en Risaralda es a dedo, son pliegos sastre, la gente, seguimos viendo, la contratación se le entregan a los ingenieros de afuera para pagar favores políticos, pero son cosas que no tienen nada que ver con el entorno de lo que manifiestan muchos. Hacer una campaña en contra de es muy fácil, nosotros, Óscar Cruz no la va a hacer. Y respecto a que tú dices que no hay de pronto un convenio con los verdes en el sentido de buscar, no, al contrario, nosotros estamos llamando a que construyamos una alternativa de poder, pero yo no puedo decir que si los sectores alternativos y los sectores independientes no están conforme a la política que está planteando el presidente Gustavo Petro, nosotros no podemos hacer hay que tener coherencia, no podíamos hacer una alianza. Entonces yo voy a decir una cosa, entonces Óscar Cruz como necesita ganar, venga Steven, venga Pedro, venga Juan, venga María, nos unimos porque yo quiero ganar, pero me olvido verdaderamente que ellos no están conformes con la propuesta de gobierno de Gustavo Petro. Es lo que pasa hoy, Germán, con el Congreso de la República.
Muchos aceptaron ser parte de la coalición de gobierno. Cuando no se les dio la mermelada o cuando no se les entregaron los puestos que ellos querían, empezaron a chantajear al señor Gustavo Petro, nuestro presidente. Entonces yo a eso no le juego. Si las personas independientes nos firman un documento donde diga que vamos a respaldar y vamos a apoyar las propuestas de Gustavo Petro en torno a unos temas álgidos como son la reforma a la salud, la reforma a las pensiones, la reforma a la ley 30 de la educación que está planteando y lo dijo ayer Gustavo Petro y otras reformas que están en camino, nosotros no podríamos, solamente porque Óscar Cruz quiere ganar, entonces yo me alío hasta con el diablo, no. A propósito de propuestas, ¿cuál es la propuesta con la que usted está convenciendo a los ciudadanos de Pereira de manera breve, doctor Cruz? La propuesta es humanicemos a Pereira. ¿Y qué es humanizar a Pereira? Humanizar a Pereira es humanizarla en la salud, para que la gente le llegue la salud. Humanicemos la educación para que los alumnos tengan acceso a la educación de una manera verdaderamente real, no solamente la educación primaria y secundaria, sino también la universitaria. Humanicemos el deporte, donde verdaderamente podamos ver recreación, aprovechamiento del tiempo libre. Y lo más importante, y son muchos temas, la movilidad. Humanicemos la movilidad. Es muy triste ver verdaderamente hoy los trancones, y lo decía Steven, en la glorieta de Coral, en la glorieta de Turín, en la glorieta, en la entrada a Pereira a Dos Quebradas. Eso hay que organizarlo. Pero Germán, yo digo una cosa, ante todo es tener una respuesta, porque yo puedo decir queremos hacer esto, pero de eso no se trata de que construyamos un territorio, e invito a los ciudadanos, porque yo puedo decir una cosa, pero la ciudadanía de Pereira quiere otra. Yo escucho a los candidatos, yo voy a hacer, no. La propuesta de territorio se construye con la sociedad, con ustedes los medios, con los gremios, con la sociedad civil, con las personas de la base, con los líderes comunitarios. Sí, Fermín. Sí, ¿con qué fortaleza cuenta doctor Cruz para llegar y cumplir esas propuestas que está esbozando? Con el apoyo del gobierno central. Hemos tenido reuniones en Bogotá con los diferentes sectores del gobierno para impulsar nuestras propuestas. Por eso, Fermín, cuando yo te hablo claramente. Si nos vamos a aliar hasta con el diablo para obtener solamente que Óscar Cruz sea alcalde y pase a la historia, no. Se trata de que ustedes, los ciudadanos libres, que no pertenecen a organizaciones políticas, puedan acceder y tener acceso a un gobierno que verdaderamente les dé participación. Pero no puede ser que si usted no pertenece a una organización política o no pertenece a un sector político o a los gremios o a la clase alta, no tenga acceso al Estado. Este Estado es nuestro, es de los ciudadanos, no es de ningún partido político en especial. Por eso cuando Petro llama a los ciudadanos a que salgan a marchar, salen los medios a protestar. Es que esos ciudadanos son los que están clamando un cambio. No es Gustavo Petro, Gustavo Petro es un accidente, como lo puede ser Óscar Cruz, como lo puede ser Germán, como lo puede ser tú, pero es informándonos desde la base qué es lo que quiere el ciudadano común y corriente. Cuando llegó Petro a la presidencia hubo una revolución política en Colombia, pero han sucedido cosas, bueno, eso daba fortaleza para los movimientos alternativos, pero lo que ha ocurrido con todo este embrollo de Benedetti, con la otra señora, con los escándalos, eso, ¿qué representa? O sea, ¿cambia de pronto la perspectiva del electorado? No creo, ayer lo vimos en las marchas, Fermín, lo que pasa es que los medios, es cierto, cuando la gente habla del escándalo, el señor Benedetti dijo algo, 15.000 millones que entraron a la campaña, pues tendrá que él responder por eso. Petro ha sido muy claro, pidió que investigaran al hijo, pidió que investigaran al hermano, ha pedido que investiguen a Benedetti. Es que yo no puedo responder, y si bien es cierto, yo puedo colocar un secretario de despacho, pero si yo me callo, que es lo que callaron durante 20 años los uribistas para que no se investigaran a los personajes que fueron denunciados, pero lo primero que sale Gustavo Petro es decir, investíguenlos, abran investigaciones, si son culpables, pues tomen las determinaciones. Es muy diferente a lo que sucede, pero los medios, algunos medios salen a decir, y todo el día, desde que se levanta hasta que anochece, mire, lo de Laura Sarabia y Benedetti, eso es un enfrentamiento entre ellos dos y que verdaderamente le ha hecho daño a un gobierno alternativo. Pero el señor Gustavo Petro ayer, de la mano con la comunidad, en la base, no desde el púlpito ni desde la base, desde allá del balcón, sino metido respondiendo a la comunidad. A propósito, doctor Cruz, quiero que escuchemos estos dos editoriales que pueden equilibrar realmente lo que está pasando. El primero es del periodista Juan Gosaín, quien estuvo por muchos años al frente de Noticias RCN, ahora está pues retirado del periodismo, pero sin embargo editorializa
y anoche lo comentaban, por ejemplo, en Blue Radio, lo que significa un editorial de Juan Gozaín. Y también vamos a escuchar lo que piensa la diputada Julieta Ramírez. Ella es una diputada federal de la Baja California por el partido Morena, que es un partido mexicano, sobre lo que hacen los partidos de derecha frente a los partidos de izquierda en donde existen. Escuchemos este editorial de Juan Gozaín, en donde hace un comparativo del proceso 8000 con este proceso que ha nacido a propósito de las declaraciones o del video que le interceptaron a Armando Benedetti, donde compara a Ernesto Samper con lo que está pasando con el presidente Petro. Escuchémoslo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que se escuche el audio. A todos mis amigos virtuales y mis amigos personales, desde algún lugar del Caribe colombiano para todo Colombia, y es posible que nos escuchen en otras galaxias. Nuestro editorial vespertino, un parangón. A raíz de los últimos acontecimientos ocurridos en el alto gobierno del tal cambio, mi audiencia ha estado solicitando mis editoriales de siempre y especialmente relacionados con este caso. Pues bien, en el pasado gobierno de Samper se destapó algo similar a la olla putrefacta del pacto, de tal forma que podríamos hacer un parangón entre el proceso 8000 de Ernesto Samper Pizano con el proceso 15000 y encontraremos algunas similitudes y algunos contrastes, como lo señalara la ex precandidata presidencial Ingrid Betancourt Colombo francesa. Se ha dicho que Samper no se cayó porque tenía algunos factores reales de poder a su favor, de los cuales Petro carece. Primero, Samper tenía un partido liberal compacto que en la crisis lo respaldó. Petro no tiene partido y solo tiene una colcha de retazos tejida con partidillos sin solidez como el Polo, UP, Comunista, FARC Comunes, Verde, ASI, Colombia Humana, cuya demanda ha interpuesto el Tumbacurul, abogado Abuchaibe, partidos estos que se pelean en la burocracia como ratas de ferretería. Segundo, Petro no tiene escuderos. Sus escuderos Roy y Benedetti cayeron en desgracia. Y el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, está que también se cae por doble militancia. Ya la investigación está en el Consejo Nacional Electoral. En cambio, Samper tenía un escudero tan valiente como Horacio Serpa Uribe, que lo defendía a capa y espada como gato boca arriba, y pregonaba en el Congreso: que se vaya Ernesto Samper Pizano, mamola, como decía Gaitán. Entonces sale Samper al balcón y dice: aquí estoy y aquí me quedo. Tercero, Petro no tiene prensa, solo tiene unos bodegueros a quienes ya se les agotó el material que manejó Guanúmen en la campaña. A Guanúmen, al parecer, lo mandaron al exterior. Petro se puso a pelear con la gran prensa. En cambio, Samper era amigo de la prensa, radio y televisión. Cuarto, Petro tiene en su contra las redes sociales. En la época de Samper no existían las redes sociales. Ahora, hasta los nadies y las nadie opinan en contra de Petro, que se sienten engañados y traicionados. Quinto, Petro está peleando con las Cortes. Samper jamás peleó con las Cortes. Sexto, Petro se ganó el rechazo de las fuerzas militares y de la policía, a tal punto que las reservas y veteranos, en un acto de repudio contra sus políticas,
de humillar a soldados y policías el 10 de mayo del presente año, colmaron la Plaza de Bolívar. En cambio, Samper respetó la institución castrense y tenía el respaldo de las fuerzas militares y de la policía. Séptimo, Petro hizo pacto con la picota, con Malboro, con el Clan del Golfo, con el ELN, con la Minga, con los maestros de FECODE y con cuanta cucaracha encontró y hasta con el diablo, con el fin de ganar a cambio de impunidad a través de su paz total mentirosa, como lo dijera Ingrid Betancourt. Samper solo hizo pacto, presuntamente con un elefante que se le metió por las espaldas a la casa de Nariño. Ahora escuchemos a la diputada Julieta Ramírez, diputada federal de la Baja California, que es una diputada de izquierda y nos habla de lo que hacen los partidos de derecha en búsqueda de acabar con los partidos de izquierda donde están gobernando fundamentalmente en Latinoamérica o en el mundo entero. En los 90s, los golpes de Estado militares ya estaban desacreditados ante la opinión pública, así que la derecha internacional implementó los golpes blandos. Según nuestro amigo El Fisgón, estos se dividen en las siguientes etapas. 1. Se busca desacreditar y manchar el nombre del dirigente o el movimiento social que llegó al poder y promueven noticias falsas. 2. Buscan imponer la idea de que ese gobierno no tiene apoyo popular y que el gobernante es autoritario. 3. Buscan calentar la calle, es decir, que la derecha se infiltra en movimientos legítimos y provoca violencia. O bien, inventan sus movimientos y con mentiras movilizan a la gente. 4. Aquí buscan que funcionarios del viejo régimen que sigan en alguna posición, por lo general del Poder Judicial, sean los voceros para atacar al gobierno electo democráticamente. 5. En la última etapa, la derecha empieza a buscar apoyo del extranjero para pedir el derrocamiento del gobierno y finalmente intervienen militar o judicialmente escudándose de querer poner orden. ¿No les suena todo esto muy familiar? Bueno, ahí está, doctor Cruz, estas posiciones de lo que realmente está pasando en el país. Ayer escuchamos a un presidente Petro con el discurso que ha sido, digamos, tradicional en él, pero un discurso que, digamos, cambiante, porque una cosa dijo el día que ganó las elecciones, otra cosa dijo el día que se posesionó, otra cosa hizo al designar un gabinete, digamos, de unidad nacional, porque convocó a los gremios, les nombró ministro de Hacienda, nombró a Cecilia López ministra de Agricultura, una persona también que ha sido también muy cercana a los gremios, por nombrar algunos ministerios, porque también nombró otros ministros, pero esos ministros, como Alejandro Gaviria, por ejemplo, que ha sido un hombre de la academia, se le terminaron retirando, se le terminaron yendo o él simplemente los sacó, como ayer anunció que el que no le haga caso, pues se tiene que ir, se va el que no esté de acuerdo, y me parece que eso es válido en el sentido que un ministro, un secretario de despacho que no esté de acuerdo con su jefe, pues nada tiene que hacer ahí porque está en contra de lo que está pensando, y si aceptó el cargo es porque está de acuerdo con esa plataforma de gobierno. Pero preocupa lo que está sucediendo en país, y es lo que hemos escuchado en los medios de comunicación, los editorialistas, independientemente de cómo está la situación de los medios de comunicación frente a Petro. Un Petro que está retando a los medios, les está diciendo, venga que ustedes son enemigos míos, venga que no están diciendo la verdad, pero ellos salen a defenderse y a decir, nosotros no nos inventamos a Benedetti, nosotros no fuimos los que nombramos a un drogadito o a un borracho de embajador, porque me parece que en eso se equivoca el presidente Petro y se equivoca el ministro de Relaciones Exteriores cuando salen a decir que es un hombre enfermo, y si sabían que es un hombre enfermo, pues ¿para qué lo designaron embajador en un cargo tan importante y sobre todo en una embajada tan sensible como la venezolana? Entonces creo que aquí hay, lo que tiene esto de largo lo tiene de ancho, pero vimos ayer a un presidente Petro, en honor a la verdad, ser muy contundente con las bases populares. Uno escuchaba ayer a Petro y es incendiando ahí las masas populares del país, porque les está hablando como quieren ellos que le hable un presidente,
cuando les habla de una reforma a la salud que los va a beneficiar, de una reforma pensional que los va a beneficiar, una reforma laboral que los va a beneficiar, una reforma a los servicios públicos que es de lo más sensible que hay en los sectores populares. Incendiar. Digamos, cuando yo hablo de la palabra incendiar, disculpe Fermín, cuando hablo de incendiar es alentar esas bases, digamos, no las alienta, pero a la vez incendia en los otros sectores de la sociedad, como los mismos medios de comunicación, como las altas cortes con las que está peleando, con las fuerzas militares con las que está peleando. Bueno, es decir, es que las peleas que está cazando Petro con el país, eso conducen ¿a qué? A una verdadera polarización. Y esa polarización, es que el país nunca, Fermín, había estado tan polarizado como lo estamos viendo ahora. Es que estamos en un país polarizado, porque es que usted ve ya unos medios de comunicación unidos contra el gobierno. Y acuérdese que los enemigos históricamente del gobierno, ¿quiénes han sido? Los que han atacado a los medios de comunicación. ¿Quiénes han atacado a los medios de comunicación? ¿O a quiénes atacan los medios de comunicación? A los narcotraficantes, a los paramilitares, a los guerrilleros, a la delincuencia, pero no un enfrentamiento entre los medios y el gobierno. Pero usted sabe quiénes son los dueños de los medios de comunicación. Por eso, Fermín, independientemente... Pero, Fermín, ayer decían una cosa que es válida. Los medios de comunicación se inventaron, pues, que Benedetti, que el gobierno nombrara un drogadito y un enfermo embajador. Y que ese embajador... Y que ese embajador salga a decir que le consiguió 15.000 millones al presidente. Cuando todos sabemos que los niños y los borrachos pues siempre dicen la verdad. Además les voy a decir una cosa, yo conozco muy bien a Armando Benedetti porque fui compañero de él 12 años en el Congreso y sé lo bocón que es, y sé las cosas que dice en medio de licor, y dice muchas verdades. Entonces mire, eso ya se le quedó al pueblo colombiano metido acá en la cabeza, y eso va a ser fruto. Mire que ya lo denominaron el proceso 15.000, pero viene un tema que está en juego, que es en donde quiero hablar muy equilibradamente, y es en el sentido de que hay un presidente que se está conectando con la base popular, está peleando por este lado con todos estos sectores, pero está conectado con la base popular, y esa base popular le está entendiendo, le está acatando, le está respetando, lo está siguiendo, y usted, Oscar, lo decía ahora, las marchas ayer son una fiel demostración de que hay una base con el presidente Petro, y eso creo que es lo preocupante de esa polarización que se da. ¿Qué es lo que va? Porque es que no vaya a creer que preocupa unas fuerzas militares en retiro, reunidas también llenando la Plaza de Bolívar, y unas fuerzas militares en retiro que están trotando todos los días en las distintas ciudades de Colombia. Eso me suena como a reentrenamiento, y cuando hay un reentrenamiento es porque se pueden estar preparando para una guerra civil. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de un golpe blando. Y ayer el presidente Petro dijo, habló de un golpe de Estado blando, pero también habló de Estado. Sí, y cuando hablan de un golpe de Estado, todo el mundo comienza a prepararse, de bando y bando. Es decir, yo creo que eso es lo que hay que analizar, y eso es lo preocupante, porque cuando hay polarización hay fuerzas, y son dos fuerzas importantes. Imagínense, la base popular es la fuerza importantísima, pues es la gente, es lo que mueve. Quisiera conocer pues su opinión sobre esta crisis que está viviendo usted, que es petrista recalcitrante. Primero, no soy petrista recalcitrante, soy pensante, soy un hombre progresista, soy un hombre que piensa, soy empresario. Y le cuento una cosa, Germán, cuando tú hablas de las bases populares, eso no es tan cierto solamente. Yo soy empresario. Ayer estuvimos como con 20 personas que tenemos empresa en Pereira, y manifestamos el criterio de salir a marchar. Es que cuando tú hablas de los medios, Germán, y respeto mucho a quienes hacen la profesión del periodismo, pero es que una cosa es que usted haga una denuncia y otra cosa es que usted lleve a que la gente piense lo que usted quiera que piense. Y cuando hablan del caso de lo de Benedetti, yo me aterro porque durante 20 años con lo de Odebrecht, lo de Reficar, lo de Mintic, con la corrupción. Y cuando tú hablas que es que hay un enfrentamiento entre dos sectores, no, es que siempre ha existido el apabullamiento
de la clase alta, de los que tienen los ingresos, los que tienen los recursos, para que la clase popular, los sectores populares tengan que salir a la calle a reclamar, porque no quieren que la clase trabajadora hoy tenga mejores condiciones, porque no quieren que la gente acceda a la salud, porque no quieren que los adultos mayores se pensionen. Ese es el pecado de Gustavo Petro, quitarle los fondos de pensiones al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, quitarle a la CPS 58 billones de pesos. Es que hay que decirlo con argumentos y con cifras, Germán. No se trata aquí de decir quién es el bueno, quién es el regular y quién es el malo. Petro tiene todos los defectos como lo tiene Oscar Cruz. Ahí me miraba en el chat a un señor que dice que yo tengo 20 demandas civiles. Yo le quiero decir a las personas que como empresario que he sido durante más de 30 años he tenido problemas como los tuvo el sector financiero cuando se quebró y le dieron plata. A mí nadie me ha dado plata y lo subsidiaron y lo sacaron a flote. Entonces la gente es miserable, es visceral para tratar de enlodar el nombre de una persona que como Oscar Cruz ha construido territorio, ha construido empresa. No conozco la primera persona, hay muy pocos que no estén en Datacrédito, que deben los servicios públicos, no falta sino que digan cosas que no son, pero a eso nos enfrentamos, Germán. Yo soy un Petro en Risaralda, pero con un pensamiento diferente y voy a defender la propuesta de Gustavo Petro. No voy a apostatar, así me digan la gente como me han llamado que yo ya tengo que declinar mi aspiración o hablar de mi aspiración sin mencionar a Gustavo Petro. No. Voy a defender a Gustavo Petro. Es que no estoy empeñado en yo ser el alcalde de Pereira para obtener unos ingresos y mirar a ver cómo me robo el presupuesto, sino para que cambiemos y transformemos esta sociedad. Quiero terminar diciéndole, Germán, que estamos preparados y yo me estoy preparando para eso que tú estás diciendo. Nunca he empuñado un arma, nunca he tenido una pistola, pero sí vamos a defender desde la democracia, desde la calle, las propuestas de Gustavo Petro. Y lo haré con el convencimiento que tengo, como lo he hecho, y no soy petrista, porque apenas vengo con el petrismo apoyando esta propuesta desde el 2018, porque soy un hombre que tengo coherencia en mi apreciación y en mis afirmaciones. Respeto el pensamiento de los periodistas, pero no comparto la forma maléfica como hacen y quieren llevar a la gente que no lee, que no estudia, que no entiende las cosas que está haciendo un gobierno progresista como el de Gustavo Petro. Bueno, en el chat pues no nos va a quedar tiempo de leer, hay una pelea entre el señor que acaba de mencionar, Elías Bermúdez, Oscar Cruz y otros no que tiene lo están ni apoyando. Foto y busqué el perfil y es un perfil falso. Apoyando. Así que hay una pelea bien grande, muchos apoyándolo, Elías Bermúdez sigue contestando, así que nos quedaríamos aquí el resto del informativo. Y del tiempo, hasta las 9 tal vez, leyendo todos los chats 50 que han enviado. contra 1. Hay más de 70 comentarios, ¿no? Han mandado muchos comentarios. Se prendieron las redes. O sea que tenemos buena aceptación. Sí, el señor Elías sigue insistiendo y los otros le siguen contestando. Bueno, dice aquí, en la parte final dice Álvaro Caicedo, así es Oscar, vamos para adelante. Siempre la derecha busca denigrar, destruir cuando le tocan los callos. Por aquí estaban hablando al doctor Germán. A ver, bueno, es que ya se me perdió mucho. Que si se le había olvidado que viene de abajo, lo que escribieron. No, es que no, hay que ser franco frente a lo que está pasando. No, es un pensamiento, por eso estoy diciendo, a mí me gustó, ayer el presidente Petro dijo cosas que me parece que son sensibles frente a la gente, porque es que está hablando de mejorarles la calidad de vida. Y eso es bueno, yo veo eso positivamente, esas reformas tienen eso de benéfico. Es decir, yo me he leído aquí y con el doctor Mauricio hemos visto los alcances de la reforma a la salud. Eso toca callos, Oscar, claro que toca callos, toca las EPS, el tema pensional, toca los fondos de pensiones. Todo el tema de los servicios públicos, de los que se han ido enriqueciendo en Colombia con el tema de la plata de los servicios públicos. Si hay algún negocio rentable en un país, son los servicios públicos. Claro. Tan cierto es que países como Uruguay nunca han permitido privatizar los servicios públicos, son del Estado. Entonces, digamos que en honor a la verdad, a mí me gusta eso de Petro. A mí me gusta esa intención que él tiene allá. Tú tienes corazón petrista. Pero lo que no me gusta es la forma en que está incendiando el país, son los estilos, porque es cuando él desafía a los medios de comunicación, porque es que son los grupos económicos, todos sabemos que los medios de comunicación, las firmas encuestadoras, ¿quiénes son los dueños? Los grupos económicos, pero los grupos económicos resulta, mi querido Oscar, que son los que generan el empleo en este país. No, señor. Generan el empleo y la gente, los grupos económicos y los empresarios, los que empresario, yo soy empresario, salen, no les dan las condiciones, pues van cerrando sus empresas o se van yendo del país. En la pandemia, discúlpame Germán, yo soy economista, yo hice un estudio
En la pandemia solamente favorecieron los gremios con los recursos de la pandemia a las grandes empresas. Cerraron, hay 1.300.000 empresas, microempresas, y las empresas pequeñas, grandes son 1.300 y los recursos se los dieron. Cerraron 650.000 empresas, microempresas. A nosotros que tenemos una empresa en Bogotá nunca nos ayudaron. Y yo digo una cosa, Germán, es que hay que ahondar más en el concepto. Los que producen la riqueza en este país es la clase trabajadora, Oscar, el campesino. Usted no puede olvidar, déjeme ser abogado del Sí. diablo, usted no puede olvidar que Ingreso Solidario entró a beneficiar millones de colombianos que no tenían en ese momento de que subsistir. Y pregúntele a esas personas ¿Y tú si esa crees plática que les esa sirvió o la- no les vio. ¿Y de dónde sale esa Germán. plata? Esa plata es del Estado, esa plata es de todos nosotros, esa plata es de todos los colombianos. Es un tema de redistribución. Mire, lo que tienen ustedes que entender, lo que tienen que entender es para dónde vamos con esta situación. Es que no vamos bien. Vamos a hacer el no, cambio. no vamos bien porque venimos y nos están preparando para una guerra civil. Porque cuando hay enfrentamientos de esa naturaleza, cuando hay un presidente que se enfrenta a las Cortes, que se enfrenta al mismo Congreso, que divide el Congreso, que divide los partidos, que pelea con el fiscal general, que pelea con los medios de comunicación, ¿usted cree que eso es bueno? ¿Y a quiénes Los representan esos que presidentes, acabas de nombrar? pero los presidentes, A la clase pero, alta, a la pero, clase- pero entonces, a la dígame clase esto, oligarca, ¿por a qué los que tienen los por recursos, qué el los que presidente manejan el comenzó país? en términos distintos? Un presidente de la República Porque no quería es acercar, quería acercar, un pero todos presidente- han ido en déjeme contra de decirle Petro. una cosa para sacarlo de la equivocación en Sí. que se encuentra. Es que un presidente no es el presidente de un partido, ni de un Totalmente de sector. acuerdo, Es un totalmente. presidente de todos los colombianos y tiene que olvidarse. Pero lo tiene aceptan que los demás, olvidarse no lo acepta, que la es derecha no lo acepta. No, pero él tiene que, para eso es el presidente. Para que una, Para que lo critiquen, lo para maltraten, que lo golpeen, lo todo insulten, presidente, todo, por no. bueno que sea, va a ser vituperado, va a ser cuestionado, va a ser Claro, claro, criticado. tienes toda la razón. Colombia nunca tendrá un presidente bueno, Sí, claro. nunca lo ha tenido y lo va a tener, porque siempre hay un inconformismo, porque siempre habrán unos de acuerdo y otros en desacuerdo. Si usted sale en la calle y le pregunta a la gente, mire, ¿está de día o está de noche? No va a faltar quien le diga que está de noche, porque a lo mejor es ciego. Porque a lo mejor es una persona que no es que sea ciego visualmente, Mentalmente. pero le gusta llevarle la contraria a todo mundo. Claro, y es verdad. Y le dice, es de noche, y va, pues dígale que no. Hermano, bueno el debate, yo quiero agradecer. Me parece que hay que hablar aquí, es realmente lo que está pasando y lo que va a pasar. Es que cuando el jefe de Estado divide y no une, eso no es bueno. Ustedes no Germán, me pueden pero- decir a mí que eso es bueno, o dígame que eso es bueno. Germán, Eso es bueno. yo soy padre de familia. Eso no es bueno, eso es Discúlpame, gravísimo. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy padre de familia y dicto las normas en mi casa y llega un hijo de los míos y me dice, no, es que yo no estoy de acuerdo y todos los días es en contra de las decisiones que toma con un interés. Es que mire, María Fernanda Cabal y la derecha de este país, la extrema derecha, no estoy hablando de la derecha porque hay gente de la derecha que tiene pensamientos diferentes, pero la extrema derecha, a mí me da tristeza cuando tú hablas de que esos militares que están saliendo a desfenestrar al presidente, a hacerle el mismo ejercicio que hicieron en Perú, es usted como persona de los medios lo está interpretando así, pero la gente de la base no lo entiende, pero nosotros sí estamos interpretando que lo que estaban buscando, yo veo uribistas pura sangre que decían que Petro no iba a durar 6 meses y están tratando de hacerlo, pero le cuento una cosa, Germán, se están encontrando con un hombre con criterio, con pensamiento y con ideología no de izquierda. Le voy a hacer progresismo. una pregunta y me la Sí. responde con franqueza. ¿Por qué cree que Uribe ha estado tan callado en este tiempo del gobierno Petro? Que la que habla es la Cabal y los otros escuderos de él. ¿Por qué cree usted que P. Uribe ha estado tan callado y no ha salido duramente contra el presidente a hacer una oposición? Porque tiene con quién, Le tiene dejo- quien hable por él. le dejo el interrogante. No, yo le respondo. Pero, Me está preguntando, yo le respondo. Sí. Mire, Uribe le hizo tanto daño a este país y es un hombre que es estratega político y sabe mover las fichas, lo acaba de decir Fermín. Él no necesita hablar, él tiene a María Fernanda Cabal, a Laforí, a ese señor, el nieto de Turbay, a Miguel Uribe, a la derecha de este país haciendo, a los reservistas, entre comillas, porque conozco muchos reservistas que están con Gustavo Petro. Es que lo que tú dices, nos quieren llevar a una confrontación. Nosotros queremos confrontarnos con ideas, con propuestas, con programas, con reformas, pero no hacer lo que, por ejemplo, tú estás diciendo que están haciendo y que sabemos que lo van a hacer. Estamos preparados, Germán, en el territorio para combatir. ¿Quiere que le con cuente ideas y con propuestas? cuál es mi percepción Sí, de eso? señor. ¿Qué cree usted que pasó con las charlas que Uribe ha tenido con Petro? No, pues yo creo No, que... ¿por qué los dos están en ese idioma? ¿Por qué no arremete Petro contra Uribe o Uribe contra Petro?
¿Qué Dice, cree que pasó en esas dos hagámonos reuniones? pasito. Exacto, me acaba de dar la razón. Hagámonos pasito. Dos enemigos recalcitrantes en Colombia, dígame que no han sido los principales opositores y los que han dividido el país en los últimos años. Petro y Uribe. Y están diciendo los dos. Usted lo acaba de decir, no lo dije yo, lo dice usted. Hagámonos pasito. Eso es lo que tiene que hacer un presidente de la República con el resto del país. Entonces está demostrando Señores, altura venga que presidencial, hay dos Está sectores. mostrando altura Venga, presidencial. hay dos sectores acá. Hagámonos pasito porque ambos tenemos que respetarnos. Total. Ustedes son una fuerza importante Nosotros y yo soy no. una fuerza importante. Total. Pero si polarizamos, si agredimos, si incendiamos, esto no va para nada bien. Un abrazo para todos, de verdad, muchas gracias. A usted, doctor, por estamos estar con Gustavo nosotros Petro. acá. Y me niego a creer que el editorial era la voz de Juan Gosaín. Ya son las 8 de la mañana, 49 minutos. Vamos a una pausa para regresar a hablar de salud con Uber Antonio Hoyos.